Por ustedes, Sinfonía Celeste.
Hola a todos y bienvenidos a este programa de Profecías para hoy. Una vez más queremos recordarles que pueden compartir el enlace de transmisión para que podamos llegar a más personas. Si tienen preguntas podemos hacerlas por el chat. También podemos comunicarnos con la página Profecías para hoy en Facebook o podemos también esperar y en el domingo vamos a hacer una vigilia de 6 a 9 de la noche hora colombiana. Vamos a revisar los horarios para cada uno de los países en donde estamos. Iniciemos con una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias te damos en este día, oh Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar este mensaje, de estudiar tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, que nos pueda guiar en este estudio y que podamos comprender todas estas verdades para que asimismo podamos aprender del plan de la salvación y podamos entregarnos más a ti. Dirígenos en todo momento, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el santuario y los sábados, los diferentes sábados que nos presenta la Biblia. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor dejó el santuario y los diferentes sábados que aparecen en la Biblia? No les ocultó nada a Israel que fuera beneficioso para la formación de caracteres que los haría representantes idóneos de su reino. Sus festividades, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y las ceremonias que se realizaban en esas ocasiones debían proclamar las verdades que Dios había confiado a su pueblo. En esas reuniones debían mostrar alegría y gozo, expresando su agradecimiento por sus privilegios y por el trato misericordioso de su Señor. Así mostrarían a un mundo que no conocía a Dios que el Señor no desampara a los que confían en Él. Vemos en este párrafo varias cosas importantes. Lo primero, que existían 3 fiestas para el pueblo de Israel: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Asimismo, que Dios quería que su pueblo reflejara su carácter, el carácter de Dios ante las demás naciones que no le conocían. Lo siguiente es que la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción a quienes han alcanzado los fines de este siglo. O sea, este mensaje es para nosotros hoy en día. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Entonces, también el propósito de Dios al crear todo esto para el pueblo de Israel era que nosotros hoy en día pudiéramos prepararnos para la Canaán celestial. Se alza tus ojos, 6 de agosto. Vamos a ver entonces que existían diferentes días de reposo, no solo uno. Colosenses 2:16 nos los muestra y habla de días de reposo en general. Gálatas 4:10 nos dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces el pueblo de Israel tenía diferentes festividades importantes, diferentes días de reposo. Y vamos a ver cuál es la diferencia de esos sábados. Primero que todo, en Levíticos 23 vamos a encontrar estos sábados ceremoniales que tienen la relación directa con el santuario. En cada festividad había una ceremonia importante en el santuario. Levíticos 23:1 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. A continuación vamos a ver. Primero que todo, en el versículo 3 nos dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día será día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces el Señor les muestra o les reafirma, les recuerda otra vez el sábado semanal. 4º versículo: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y a continuación empieza a describirlas. Entonces analicemos que una era la santa convocación del 7º día de la semana, ¿cierto? Y ahora nos va a mostrar otras fiestas diferentes. El versículo 37 concluye diciendo en este capítulo: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Y finalmente el versículo 38 nos lo reafirma una vez más: además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones,
de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis a dar. Entonces vemos algo importante, algo interesante, que los sábados semanales eran separados de los sábados ceremoniales o de estas santas convocaciones que eran diferentes del sábado semanal. Necesitamos aprender algo importante sobre el santuario, sobre el pecado, y eso también tiene que ver ampliamente con el plan de la salvación, porque el plan de la salvación es descrito en el santuario, y si nosotros entendemos los servicios del santuario, entendemos todo lo relacionado al santuario, vamos a entender ampliamente el plan de la salvación. Y esto es la transferencia de pecado. Se hacía sacrificio de un animalito 2 veces al día, de un corderito, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Todos los días del año se hacía esto, excepto un día, que era un día importante, un día diferente llamado el día de la expiación. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer un párrafo importante que dice: la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, la trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esa ceremonia, en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Entonces el pecador pecaba y llevaba una ofrenda, un sacrificio como tal, al santuario, y en este lugar entonces el pecador transfería sus pecados, los confesaba en la víctima, y de esa forma transfería sus pecados a la víctima. Y luego de esta víctima, de este animalito que era sacrificado, la sangre era llevada por el sacerdote, ¿a dónde? Al velo, ¿cierto? Al interior, en el segundo velo nos habla Pablo en Hebreos, y allí era rociada esta sangre en el velo. Vamos a ver que existían entonces diferentes fiestas al año, vamos a llamarle congresos, diferentes reuniones, ya dijimos que eran 3 y las vamos a describir. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. El primer y segundo sábado ceremonial, vamos a ver que eran 7, eran relacionados a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura. Levíticos 23 del 5 al 6 nos dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y lo reafirmamos con Éxodo 12 del 15 al 16. Nos dice: 7 días comeréis pan sin levadura. Entonces debían apartar la levadura de las casas durante 7 días, ¿cierto? El primer día dice: tendréis santa convocación, y el séptimo día también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto que aderecéis lo que cada uno ha de comer. Y finalmente en Números 28 del 17 al 18 y el versículo 25 también dice: el día 15 de este mes será fiesta. La fiesta de la Pascua se llevaba a cabo el día 14 del primer mes. El primer mes era llamado Abib o Nisan. Y este primer mes entonces tenía el día 14 una fiesta importante que era la Pascua. Sin embargo, el día 15 era el sábado ceremonial. Era el primer sábado ceremonial y era la fiesta de los panes sin levadura. Duraba 7 días esta fiesta, y el séptimo día ellos también debían tener otro sábado más para conmemorar este ritual. El día 14 del primer mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaba hacia adelante al sacrificio que los habría de librar de la servidumbre de pecado. Es decir, la Pascua era liberación, ¿sí? En el pueblo de Israel era la liberación de Egipto, ¿cierto? Para nosotros es la liberación del pecado por medio de Cristo Jesús, ya lo vamos a ver. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. Entonces recordemos que ellos tenían que coger la sangre del corderito y rociar los dinteles de las casas para que el ángel destructor no los destruyera, ¿cierto?
Eso pasaba en el día de la Pascua, cuando ellos comenzaron a celebrar la Pascua en Egipto. Vamos a ver, dice: cuando el ángel destructor estaba por recorrer la tierra de Egipto y herir a los primogénitos de los hombres y de las bestias, se indicó a los israelitas que tuviesen a sus hijos consigo en casa y rociasen los dinteles de la puerta con sangre, que ninguno quedase fuera de la casa, porque todos los que fuesen hallados entre los egipcios serían destruidos con ellos. Supongamos que un israelita hubiese descuidado de colocar la señal de la sangre sobre la puerta, diciendo que el ángel de Dios podía distinguir entre los hebreos y los egipcios. ¿Habría custodiado esa morada los centinelas celestiales? Entonces, era importante hacer esta obra de colocar la sangre en los dinteles de la puerta, o si no, el ángel los podría destruir, ¿cierto? Interesante que este párrafo de Joyas de los Testimonios 2, página 184, nos dice: nuevamente ha de recorrer la tierra el ángel destructor. Se ha de colocar una marca sobre el pueblo de Dios, y esa marca es ¿qué? La observancia de su santo sábado. Entonces, así como para el pueblo de Israel era la sangre en los dinteles de la puerta, para nosotros, esa señal que nos ha de librar del ángel destructor es la observancia del santo sábado. No hemos de seguir nuestra propia voluntad y juicio e imaginarnos que Dios cumplirá nuestras condiciones. Dios prueba nuestra fe al darnos una parte que desempeñar en relación con su intervención en nuestro favor. Sus promesas se cumplirán para los que cumplen las condiciones, pero todos los que se atrevan a desviarse de sus instrucciones para seguir un camino de su propia elección perecerán con los impíos cuando sus juicios caigan sobre la tierra. Entonces es importante que debemos ser obedientes. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón y nuestra voluntad, nuestra obediencia a Él. Vamos a ver entonces algo importante. En el momento de que se cumple la Pascua en el tiempo de Jesús, ¿qué pasa? Resulta que el velo del templo es rasgado en dos cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. En ese momento de la Pascua, a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde específicamente, debía sacrificarse el Cordero Pascual como ritual simbólico de la muerte de Cristo. Pero resulta que el pueblo de Israel estaba ofreciendo esa ceremonia mientras Cristo Jesús, el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, estaba siendo ofrecido en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra el tipo con el antitipo, resulta que en ese momento hay un terremoto, el velo del templo es rasgado en dos de arriba hacia abajo, como señal de que Dios ya no aprobaba más esos sacrificios, y de hecho el corderito que estaban tratando de sacrificar en ese momento escapa. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2 del 14 al 16. Dice: canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas, o en sábados. Acá se refiere en plural a los sábados ceremoniales, a los 7 sábados que vamos a ver a continuación. Y Oseas 2:11 dice: haré cesar de todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus festividades. Daniel 9:27 también nos dice que se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces vemos cómo todos estos sacrificios no tienen más validez después de la muerte de Cristo Jesús. Esto nos lo dice Mateo 26:2, Primera de Corintios 5:7, Lucas 22 del 14 al 20. Nos dice que nuestra Pascua es Cristo Jesús, que fue sacrificada por nosotros. También nos lo dice Juan 13 del 4 al 5. Y vamos a leer este parrafito que se encuentra en Deseado de todas las gentes, página 608. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Vamos a ver cuáles eran. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio, y esto es la Santa Cena, lo sabemos nosotros. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Entonces vemos que Cristo estaba entre el servicio o entre este sistema de sacrificios que representaba a Cristo Jesús, nuestro Cordero, y también ahora este sistema que Cristo Jesús iba a establecer en lugar de esos sacrificios, ¿cierto?
Y habían dos fiestas importantes en ese momento, y era la fiesta de la Pascua y también la fiesta de los panes sin levaduras, que también tenía que ver con la gavilla. Resulta que el 14 era la muerte del corderito, ¿cierto? La Pascua. El 15 era el sábado ceremonial, era llamado sábado, no importa qué día de la semana cayera, este día era considerado sábado. El domingo, o el día después del sábado más bien, era el día de la gavilla. Vamos a ver qué pasaba en este día. Levíticos 23, del 9 al 10 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Es decir, el día siguiente al día de reposo, una vez más lo decimos, el día 16 del primer mes de Abib o Nisan, era ofrecida la gavilla. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Entonces, esta primicia, los primeros frutos de la tierra, y en ese momento era el cereal, la cebada, era lo que se ofrecía a Dios en reconocimiento de que todo era suyo. ¿Y qué significaba esta gavilla? Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes cuando 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la ceremonia que debía conmemorar su propia muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y tal como lo simbolizaba la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Entonces, esta gavilla, ¿qué más representaba? Los primeros frutos de la tierra, representaba o simbolizaba proféticamente también a Cristo Jesús como primicia de la resurrección. Entonces vemos que Cristo Jesús resucita y también varias personas con él, nos lo dice la Biblia en Mateo. Vamos a ver el siguiente sábado ceremonial. Ya vimos el primero y el segundo, ¿cierto? El día 15. Y a los 7 días también, el día 21, era el siguiente sábado ceremonial. Ya llevamos 2. Ahora vamos a ver el tercer sábado ceremonial. Lo encontramos en la Biblia en Levíticos 23 del 15 al 16 y el versículo 21. Y era la fiesta del Pentecostés. Dice: pasadas 7 semanas completas a partir del día siguiente al sábado, día en que ofreciste la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. En ese mismo día convocaréis asamblea santa, ningún trabajo servir haréis. Es decreto perpetuo para todas las generaciones donde quiera que habitéis. 49 días después, al día siguiente del sábado, es decir, 7 semanas, o 50 días desde ese sábado, que era el día 15, entonces debía ser la fiesta del Pentecostés. ¿Qué se debía ofrecer? ¿O qué se debía traer? 2 panes para ofrenda mecida. Ya vamos a ver algo importante. Y era el pan, ¿cierto? 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Entonces tenemos 3 nombres para esta fiesta, ¿no? Fiesta del Pentecostés, fiesta de la mies y fiesta de las semanas. Como expresión de la gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Es decir, este segundo congreso, el primer congreso ya lo vimos en el mes de Abib, este segundo congreso duraba solamente un día y ya vamos a ver qué día caía. El pan, ¿qué significa o qué representa? Recordemos que debían comer pan sin levadura en la fiesta de los panes sin levadura, valga la redundancia. La levadura, ¿qué significado, qué simbolizaba ahí? Simbolizaba el pecado, ¿cierto? Pero acá tenía un doble símbolo la levadura en la fiesta del Pentecostés
y es que representaba la obra del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 72. Vamos a ver algo importante, y es que el día del Pentecostés, para los apóstoles, en ese tiempo, en el año 31, ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo, y fue llamada la lluvia temprana, ¿cierto? Y glorioso fue el resultado. Pero ¿qué nos dice Joyas 3:211? Pero la lluvia tardía será más abundante. Recordemos que la lluvia temprana servía para germinar la semilla, ¿cierto? Y la lluvia tardía para los últimos frutos que se debían cosechar, o para la cosecha. Asimismo será espiritualmente la lluvia del Espíritu Santo. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento a la piedad primitiva, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esto está en Seguridad y Paz del Conflicto de los Siglos, 517. Y vamos a ver la página 669. Dice: esta obra era semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la fusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, esa semilla del Evangelio, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Es decir, en nuestros días será más abundante la lluvia tardía que incluso cuando se derramó el Espíritu Santo en los días de los apóstoles. Había un cuarto sábado ceremonial, y acá empezamos nuestro tercer congreso o tercera reunión masiva de personas en el pueblo de Israel, y era el día de las trompetas. Y esta fecha o esta festividad era muy importante, ya vamos a ver por qué. Levíticos 23 del 23 al 25 nos dice: el Eterno dijo a Moisés: di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado. Recordemos hasta este momento las festividades que hemos visto. El primer sábado ceremonial era el día 15 del primer mes. El segundo sábado ceremonial era el día 21 del primer mes. El tercer sábado ceremonial, que era el que acabamos de ver, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, para los días de los apóstoles en el año 31. Entonces, esto ocurrió, ¿qué día? El día 6 de Sivan, y ya lo vamos a ver en el calendario también. Ahora, este cuarto sábado ceremonial ocurría el primer día del séptimo mes. Era llamado Tisri este mes. Se anunciaría a son de trompeta y habría santa convocación o asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis, y ofreceréis al Eterno una ofrenda abrazada al fuego. Entonces se tocaba la trompeta este día, anunciando que 10 días después iba a venir una fecha o una celebración importante, y era el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Vamos a ver eso también en Números 29 del 1 al 6. Todas estas fiestas tenían un cumplimiento profético muy importante. Recordemos que la Pascua simbolizaba la muerte de Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, ¿cierto? La alcabilla representaba la resurrección de Cristo Jesús como primicia. También el Pentecostés era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el día de las trompetas, ¿qué representa para nosotros? ¿O qué simboliza? Entonces, desde 1833 se empezó a dar pregón y a tocar como a son de trompeta y anunciar que el día de la expiación iba a venir, ¿cierto? Si el día de las trompetas era 10 días antes del día de la expiación y del día de la purificación del santuario, entonces proféticamente para nosotros también eso tiene una representación. Y es que desde 1833 Guillermo Miller empezó a predicar este mensaje de la purificación del santuario. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar, y desde este momento empezó a anunciar a son de trompeta que vendría el día de la purificación del santuario. Vamos a ver también en este periódico, The Old Countryman de Portland, el 26 de noviembre de 1833. Dice: muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas, esto ocurrió el 13 de noviembre de 1833, la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un símbolo terrible, seguro precursor, señal misericordioso de aquel día grande y terrible. Y este era el día de la expiación. Entonces vemos cómo en la naturaleza también hubo algunas señales de que 10 días después, proféticos, es decir, 10 años después, vendría el día del juicio, el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Entonces vamos a ver este quinto sábado ceremonial, que era el día de la expiación.
En Levíticos 16, del 29 al 31, se nos presenta la fecha. Dice: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Dice: y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Porque era el día o la fiesta más importante del año. Porque era un día diferente. Porque se borraban los pecados de todo el pueblo. En Levíticos 23, del 27 al 32, también nos muestra la fecha. Dice: el día 10º de este séptimo mes será el día de la expiación, tendréis santa asamblea. Más adelante dice: el que no ayune ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo en ese día yo lo destruiré de entre su pueblo, dice Dios. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Sabemos que el sábado se debía guardar y se debe guardar de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, al final de la tarde hasta el final de la tarde del siguiente día. En Números 29 del 7 al 11 también nos muestra esta importante fecha. Nos presenta también otro panorama, y es que debía elegirse un macho cabrío para expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto y de sus ofrendas y de sus libaciones, ¿sí? Entonces se elegía un macho cabrío para Dios y se echaba suerte también sobre un macho cabrío para Azazel, que representaba o simbolizaba a Satanás. Eran 2 machos cabríos según Levíticos 16 del 7 al 8. En Apocalipsis 20 del 1 al 3 también se nos muestra la representación o el significado de este macho cabrío que se echaba suerte para Azazel y era llevado al desierto. Él llevaba finalmente sobre sí los pecados de todo el pueblo. Los confesaba el sumo sacerdote en esta fiesta tan importante o en esta ceremonia tan importante. El macho cabrío era dejado en el desierto y allí moría. Entonces en Apocalipsis 20 del 1 al 3 nos habla de la representación de Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que el desierto aquí representa la tierra, y es cuando Satanás se queda en la tierra con sus ángeles durante 1000 años. Queda como atado por una cadena porque no puede ir a ninguna otra parte. Entonces esto ocurre, sabemos bien, después de que Cristo Jesús viene por segunda vez a la tierra. Entonces empiezan a contar los 1000 años, Satanás se queda en el desierto con los pecados de todas las personas y finalmente se dará su condenación o su castigo, porque llevará también todos los pecados de todas las personas que han vivido. Debemos recordar acá varias cosas importantes, y es la transferencia del pecado. El pecador transfería sus pecados, figurativamente, a la víctima que era sacrificada, y la sangre de esta víctima era llevada al interior del segundo velo, en el santuario, y en este lugar era rociada o asperjada en esta cortina, en este velo. Vemos que el pecado ahora quedaba en el santuario, y en el día de la expiación, que ocurría una vez al año, ocurría una ceremonia importante. Y era que precisamente el santuario era purificado, porque ahora los pecados recaían sobre el sumo sacerdote, figurativamente él los llevaba y ahora los confesaba sobre Azazel. Y este macho cabrío entonces era llevado al desierto y allí moría. Así finalmente los pecados eran borrados del pueblo de Dios. Con nuestros amigos de Profecías para hoy vamos a ver también el significado del santuario, que es sombra del santuario celestial. En Hebreos 8 y 9 podemos encontrarlo también. Y vamos a ver qué representaba entonces proféticamente para nosotros el día de la expiación. Dice: vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Cristo estaba oficiando como sumo sacerdote en este momento, y él pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿En qué fecha? Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, esto es el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado, que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. ¿De qué puerta nos está hablando este párrafo? Nos habla de la puerta que da acceso al lugar santísimo, cuando se pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y recordemos que solo era una sola vez al año, en el día de la expiación.
¿Esto qué representa entonces? En el santuario celestial, Cristo Jesús, oficiando como sacerdote, pasa a oficiar como sumo sacerdote al lugar santísimo. Y esto ocurre en 1844, en el séptimo mes. Y esto es en octubre. Recordemos que era el séptimo mes hebreo, en el calendario hebreo. Entonces, esto fue el 22 de octubre de 1844. Vi que Jesús habría cerrado la puerta del lugar santo y nadie puede abrirla, o nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, recordemos que tenía el arca, tenía las tablas de la ley o los mandamientos de Dios, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía el vaso de maná. Dice los mandamientos, o sea, desde ese momento los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, desde este momento, el 22 de octubre de 1844, el pueblo de Dios es probado con respecto al santo sábado, como mandamiento de la ley de Dios, cuarto mandamiento. Vamos a ver ahora la fiesta de las cabañas. Eran el sexto y el séptimo sábado ceremonial. Recordemos que el día de la expiación era el quinto. La fiesta de las cabañas aparece en Levíticos 23, 39. ¿Ocurría cuándo? Desde el 15 del séptimo mes. Dice, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. Entonces, esta fiesta duraba ya 7 días y al final de esta fiesta entonces se agregaba un sábado ceremonial más. Eso aparece también en Levíticos 23 del 34 al 43, Números 29, 12 al 34, Deuteronomios 16 del 13 al 15. Y vamos a leer este párrafo. Dice, en el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo almacenados. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. Es decir, todas las fiestas se completaban y terminaban en este momento, en el séptimo mes, y ahora que empezaba el invierno, entonces era almacenado todo el grano, todo el trigo, todo el producto de la huerta, del olivar, del viñedo, etc. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer la bondad que él tenía de Dios y para alabar su misericordia. Como la Pascua, la fiesta de tabernáculos era conmemorativa también. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Esto está en Levíticos 23, 40, 42 y 43. Dice, el primer día era una santa convocación o era un sábado, y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. ¿Por qué era tan importante? Porque resulta que días antes el pueblo había tenido todos los pecados borrados. Había sido el borramiento de los pecados, el día de la purificación del santuario. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes estando en ese momento? En donde todos sus pecados no solo son perdonados, sino son borrados definitivamente. El pueblo estaba muy gozoso y debía celebrar esta ocasión, esta festividad, con mucho regocijo, dándole gracias a Dios por todo lo que había hecho por su misericordia. ¿Qué representa para nosotros la fiesta de las cabañas? En donde ellos debían morar en habitaciones o en moradas, en ramadas que eran diferentes a sus hogares normales. Lo encontramos en Juan 14 del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros moraremos en cabañas no creadas por nosotros, que no son nuestros hogares o nuestras moradas. Y esas las está preparando Cristo Jesús. Y miremos cómo es la relación, que estas moradas ocurren después del borramiento de nuestros pecados, así como para el pueblo de Israel la fiesta de las cabañas ocurría después del día de la expiación.
Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas, dice la pluma inspirada en Primeros Escritos, página 18. Bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de preciosas perlas, muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en la casa y quitándose las resplandecientes coronas las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando a Dios. Entonces allí vemos una pequeña descripción de cómo son las moradas celestiales y de cómo serán para nosotros. Vamos ahora a hacer un recuento de lo que hemos visto. Es importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos en mente, que nos aprendamos también estas fechas y sobre todo su significado para nosotros, porque este ha sido el plan de la salvación enmarcado y encasillado en algo físico que el pueblo de Dios podía ver tangiblemente, lo podía observar, nosotros lo podemos estudiar en la Biblia y ahora se nos presenta a nosotros de una forma más amplia, no solamente históricamente, sino también proféticamente, sus cumplimientos proféticos. Vemos que en el mes de Nisan, el primer mes, que también era llamado Abib, ocurría el día 15, el primer sábado ceremonial, y el día 21 era el segundo sábado ceremonial. El día 14, recordemos que era la Pascua, y el día 16 era el ofrecimiento de las primicias, la gavilla al Señor. 50 días después del día 15 o 49 días después del día 16, llegamos al 6 de Sivan y este día era el día del Pentecostés, que era el tercer sábado ceremonial. Y más adelante, varios meses más adelante, en Tisri, el séptimo mes, vamos a hacerle un acercamiento. En Tisri ocurría en el primer día de Tisri, de ese séptimo mes, el cuarto sábado ceremonial, que era el día de las trompetas. Se anunciaba son de trompetas que 10 días después, o sea el día 10º, iba a ocurrir la purificación del santuario. Este era el quinto sábado ceremonial, el 10 de Tisri. Ahora, el 15 de Tisri era el sexto sábado ceremonial y era el inicio de la fiesta de las cabañas, duraba 7 días y al octavo día, es decir, al día 22 de Tisri, era el séptimo sábado ceremonial. Vamos a leer finalmente un párrafo muy importante en Primeros Escritos, página 39. Dice la pluma inspirada: le supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Va a ser nuestro privilegio orar en esas moradas celestiales, así como en la fiesta de las cabañas ellos hacían. Y también va a ser nuestro privilegio visitar otros mundos y ver todas las obras que han sido creadas por la mano de Dios. Pero eso sí somos fieles. Ese es un mensaje para nosotros, para que estudiemos un poco más estas verdades tan hermosas que se encuentran en la palabra de Dios y que las consideremos como la perla de gran precio. Y esta perla de gran precio es Cristo Jesús, quien debe morar en nosotros y nosotros debemos también permanecer en Él. Vamos a culminar con una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos has regalado hasta este momento. Gracias te damos por tu palabra profética más segura. Gracias te damos también, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados, Señor. Y gracias porque has dejado el plan de la salvación maravillosamente explicado en el santuario y en sus servicios. Te pedimos, Padre Santo, que podamos entenderlo, que podamos entregar también nuestros corazones a ti. Te pedimos una bendición especial por las familias que nos están viendo. Tú sabes sus problemas, sus dificultades, pero permite que podamos tener esa esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Te pedimos también que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Dirígenos en todo momento y tus poderosos ángeles nos puedan acompañar y nos puedan también guardar de todo mal y peligro. Te lo pedimos y te lo confiamos todo en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios y a ustedes por observarnos hasta este momento. Les recordamos también que podemos ver la siguiente temática del santuario el día de mañana a la misma hora.
Y recordemos que el domingo vamos a tener un programa interactivo llamado El Mesías. De las 6 a las 9 de la noche en hora colombiana. Vamos a revisar cuál es nuestro horario para nuestro país también. Muchas gracias por ver Profecías para hoy. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.